Buenos días, mi compañera Catherine García y yo, Nancy Juárez, les vamos a hablar sobre el subtema del grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica. Bueno, primero que nada, la igualdad de género es fundamental para la realización de los derechos humanos de todas las personas. Sin embargo, las leyes discriminatorias contra las mujeres aún persisten en todos los rincones del mundo y se continúan promulgando nuevas leyes de este tipo. En todas las tradiciones jurídicas existen muchas leyes que continúan con la condición de segunda clase para las mujeres y las niñas respecto a su nacionalidad y ciudadanía, a la salud, a la educación, a los derechos maritales, a los derechos laborales, a la patria potestad y a los derechos a la propiedad y a la herencia. Estas formas de discriminación contra la mujer menoscaban su mismo empoderamiento. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre la discriminación contra la mujer. Las mujeres viven en formas de discriminación diferentes que limitan el ejercicio de sus derechos y sus libertades. Estas se basan en vigilancia y en conjunto de estereotipos y prácticas sexistas que desvalorizan lo femenino y a las mujeres como grupo poblacional. Dicha desvalorización está profundamente arraigada a creencias sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, que se traducen en deberes que ellas deben de cumplir por naturaleza en la familia y en la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que por el simple hecho de ser mujer se les da un rol de que al nacer tú ya tienes ciertas obligaciones que un hombre no. Tú eres juzgada por tu cuerpo, por ser mujer y cómo debes de actuar ante la sociedad, ante ello, como ama de casa o como una persona que debe estar completamente arraigada a su familia. Este grupo tiene un establecimiento. Este establecimiento es por un Consejo de Derechos Humanos y en su 15º periodo de sesiones, en septiembre del 2010, todo fue un hito en el largo camino hacia la igualdad de la mujer con el hombre, ya que a lo largo de los años se han producido muchas reformas constitucionales y legales para integrar plenamente estos derechos humanos de la mujer en la legislación nacional, pero el progreso sigue siendo insuficiente, ya que la discriminación contra la mujer persiste tanto en el ámbito público como en el privado y en tiempos de conflicto y paz. O sea, no importa, siempre va a haber como que esa discriminación. Y todo esto trasciende las fronteras nacionales, culturales y religiosas a menudo. Y todo esto se ve alimentado por estereotipos patriarcales y desequilibrios de poder que reflejan las leyes que la misma sociedad ha creado, y también las políticas y las prácticas. Ok. Para todo esto, para comprender mejor sobre el grupo de trabajo, voy a explicar qué es un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo se centra en identificar y promover e intercambiar opiniones, en consulta con los estados y otros actores sobre buenas prácticas recientes, en la eliminación de leyes que discriminan a la mujer y a otras personas. El grupo de trabajo también tiene la tarea de desarrollar el diálogo con los estados y otros actores sobre las leyes que tienen un impacto discriminatorio en lo que respecta a las mujeres y a la población. ¿Qué quiere decir? Un grupo de trabajo aquí es donde se reúnen para tomar decisiones acerca del incumplimiento de las leyes. Pues sí. Bueno, yo les voy a dar un resumen de este mandato. En su 15º periodo de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos aprobó por consenso la resolución 1523 para establecer por un periodo de 3 años un grupo de trabajo de 5 expertos independientes de representación geográfica equilibrada. Esto gracias a la cuestión de discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica, que es sobre el grupo que estamos hablando. Al establecer este mandato, el Consejo expresó su profunda preocupación por el hecho de que las mujeres de todo el mundo sigan sufriendo importantes desventajas como su mismo resultado de leyes y prácticas discriminatorias, y que no se haya logrado la igualdad en ningún país. Estas promesas hacen que se eliminen todas las leyes discriminatorias de las mujeres que pues no se han cumplido.
Este mandato se renovó por consenso el 23, me parece, sí, el 23 periodo de sesiones con resolución 23-7 y después se renovó por 3 años más para venir como que un poquito más sólido, más consolidado, durante el periodo 32 en sesiones de este consejo que fue en junio del 2016 y fue mediante la resolución 32-4. Ok. A continuación les voy a hablar de cómo se establece en estas resoluciones las principales tareas que definen, pues, el conjunto de leyes. Por ejemplo, desarrollar un diálogo con los estados, las entidades pertenecientes a las Naciones Unidas, las instituciones nacionales de derechos humanos, los expertos en diferentes ordenamientos jurídicos y las organizaciones de la sociedad civil para identificar y promover e intercambiar puntos de vista sobre las mejores prácticas relacionadas con la eliminación de leyes que discriminan a la mujer o en términos de implementación o impacto en este sentido preparan un comprendido mejor para las prácticas. ¿Qué quiere decir? Ellos prácticamente analizan las leyes que pues no están tan igualitarias con la mujer, intentan cambiarlo eso al modo de práctica, al modo de que simplemente plasmarlo y hacer que se cumpla. Y todo esto se basa en trabajar con estrecha coordinación en el contexto del cumplimiento de su mandato y con otros procedimientos especiales y órganos del Consejo. Las entidades pertinentes de las Naciones Unidas, incluida la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la ONU de Mujeres, sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, ha creado una virtud de tratados dentro de sus respectivos mandatos con miras a evitar duplicaciones innecesarias. Por ejemplo, este es un informe anual al Consejo que a partir de su 20º periodo de sesiones sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica y sobre las buenas prácticas para eliminar esa misma discriminación, se basa en las conclusiones de todo el mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas y el sistema más amplio de las mismas Naciones Unidas. Todo esto también ofrece apoyo a las mismas iniciativas de los estados para abordar las múltiples formas de discriminación, no solamente contra las mujeres, es decir, adultas, sino también para las niñas, es decir, a las mujeres en general, ya que tienen que cumplir con sus obligaciones como estados en parte de los mismos tratados internacionales de derechos humanos pertinentes con respecto a los derechos en general, es decir, derechos civiles, culturales, económicos, políticos y relacionados en cuanto a ellos mismos correspondan. Ok. Las resoluciones exhortan a los estados con cooperar en un grupo de trabajo y asistirlo en su tarea, proporcionándole toda la información disponible y necesaria que solicite. Como quien dice, el estado está completamente obligado a cooperar, bueno, no obligado, sino está completamente en conjunto a cooperar con el grupo de trabajo y proporcionarle toda la información que éste necesite. También considerar seriamente la posibilidad de responder favorablemente a sus solicitudes de visitar al país para que puedan cumplir con su mandato de manera eficaz. ¿Qué quiere decir? Que si en un país no se cumplen de manera igualitaria las leyes contra la mujer, ellos pueden pedir al grupo de trabajo que si pueden ir a su país a por favor implementar y analizar para poner en práctica los derechos de la mujer en ese lugar de manera eficaz. También promover la igualdad de acceso a las mujeres a los cargos y procesos de toma de decisiones y promover a mujeres en el personal en fin de garantizar la
participación igualitaria en las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber el mismo porcentaje entre hombres y mujeres, que el nivel de personas debe ser igualitario, tanto así como el trato como la paga, porque muchas veces vemos que esto no, pues no se lleva a cabo. Muchas veces sí tienen el mismo trato, pero no la misma igualdad económica. Y no muchas veces tienen los mismos cargos. Por lo general, algunas mujeres lo tienen mucho más abajo, mientras que los hombres, pues, desgraciadamente, sí están en cargos mayores o en cargos de mayor poder que una mujer no. A continuación, mi compañera Nancy les va a explicar acerca de esto. Sí, bueno, nosotras queremos que vean un video de un noticiero judicial donde el presidente de la Corte Suprema y la ministra se reúnen con un grupo con este grupo de trabajo, con lo que les acabamos de mostrar a continuación. En esta misma reunión se exponen perspectivas de género aplicadas en el Poder Judicial y consideramos que es muy necesario que ustedes lo vean porque van a conocer un poquito más y entenderán un poco mejor de qué se trata. Conocerán también personas que integran este grupo de trabajo y verán más o menos cómo es la dinámica a través de esta nota del noticiero. El presidente de la Corte Suprema y la ministra Andrea Muñoz se reunieron con el grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica de las Naciones Unidas. En la reunión, las autoridades expusieron la perspectiva de género aplicada en el Poder Judicial de nuestro país. El grupo de trabajo de la ONU sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en el marco de su visita oficial a nuestro país. La delegación, conformada por la presidenta relatora Frances Redey de Reino Unido y Adela Facio de Costa Rica, conversaron con la máxima autoridad de la Corte Suprema y con la ministra Andrea Muñoz de la realidad sobre la igualdad de género en el Poder Judicial. En la reunión también se analizaron temas relacionados como la legislación chilena en la materia, los efectos de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los avances en tutela judicial. Asimismo, el presidente de la Corte Suprema destacó la inclusión de las mujeres en el Poder Judicial, recalcando que no existe discriminación ni barreras de acceso para que las mujeres ingresen y se desarrollen en la institución. Hay mayor presencia femenina y en el único escalón en que está con cierta deficiencia de presencia femenina es la Corte Suprema, pero que del 25% se puede seguir aumentando si de porcentaje se trata. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene 39 relatorías. Una de ellas es el grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer. La comisión visita países que son miembros de la ONU para identificar, promover e intercambiar opiniones en consulta con los estados y otros actores sobre las problemáticas de género. Adela Facio, jurista y experta de este grupo, indicó que la relatoría es un procedimiento especial que ha creado el Consejo de Derechos Humanos para realizar estudios y formular recomendaciones que eviten la discriminación de la mujer en la legislación y la práctica. Hace varios años que Chile invitó al grupo a venir y hoy se pudo concretar la visita. Vamos a hacer un informe de país que después se lo entregamos al país, pero también al Consejo de Derechos Humanos, y también recabamos buenas prácticas para compartir con otros estados. La delegación, que permanecerá en Chile hasta el 9 de septiembre, se ha reunido durante su estadía con representantes del Congreso Nacional, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Servicio Nacional de la Mujer, expertos y académicos y representantes de la sociedad civil. En junio del 2015 presentarán un informe con sus conclusiones y recomendaciones en la 29ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Chicos, vamos a hablar de algo bien delicado, que es la violencia contra la mujer.
No sé si ustedes sabían, pero en México existe el Día de la No Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre. Y los últimos años se ha estado celebrando con marchas y reuniones en donde discuten y las mujeres expresan su descontento haciendo marchas pacíficas, que en mi opinión es la mejor forma en la que pueden protestar. En México y en todo el mundo se han estado cometiendo acciones injustas contra los derechos de la mujer por culpa de la mente, podríamos llamarla cavernícola, de los hombres. Y bien, podemos tomar millones de ejemplos y podemos poner como un ejemplo muy claro la ciudad de Monterrey, donde por lo general aquí se ha tratado la educación de los hombres de una forma muy machista, que ha ido cambiando en los últimos años, pero por lo general y sobre todo en las generaciones ya más antiguas, el machismo está muy inculcado y es tarea de todos combatir esto. No podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que hacer algo. Y lo hemos estado intentando hacer, o más bien, las mujeres lo han estado intentando hacer los últimos años. Pero bueno, una de las cosas en las que es bien sabido, cuando un asesinato lo tratan y no saben realmente cómo fue la forma que pasó, es muy recurrente que se afirme que se debe a violencia doméstica para no tener que investigar y rendir cuentas a los familiares y a la sociedad. Esto es una acción que se toma y es real. Así ha funcionado los últimos años y están buscando cambiar esto, ya que no es justo que se lo adjudiquen a violencia doméstica, siendo que tal vez no fue de esta forma. También tenemos que casi el 70% de las mujeres mexicanas de 15 años en adelante ha sufrido algún tipo de violencia en su vida, lo cual es bastante injusto que solo por tu género recibas violencia, acosos o cualquier tipo de cosas que atenten contra tu integridad. Un estudio del Instituto Nacional de la Mujer reveló 7 de cada 10 hogares que sufren violencia y se considera una grave enfermedad social. La violencia, la discriminación y la deficiente atención médica contra las mujeres ha aumentado de manera preocupante en México, y no solo en México, sino en el mundo. Y es algo contra lo que debemos luchar, porque así como seres humanos defendemos nuestros derechos, también hay que defender los derechos de todos, no solo los de nosotros. Las gráficas y las encuestas arrojan que las entidades con mayor prevalencia de violencia contra las mujeres son el Estado de México, Nayarit, Sonora, la Ciudad de México y Colima. Pero estoy seguro que si juntos nos unimos, podemos lograr una verdadera transformación cultural y construir un México que diga ya basta la violencia en contra de niños y de mujeres. Finalmente, recomendaciones en torno a los feminicidios irán en el sentido de que se tomen las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer, que se considera como un tema prioritario y que se afronten las investigaciones para que los asesinatos de mujeres no permanezcan impunes. Y es cierto, diario vemos noticias en redes sociales y en medios acerca de violencia contra la mujer, y muchas veces ya ni siquiera salen en medios, sino que te das cuenta por redes sociales de personas comunes y corrientes que están haciendo la denuncia y no tienen otra forma más que hacerlo público de forma en redes sociales, lo cual es bastante lamentable y se debe de pedir justicia para todos. En conclusión, la violencia contra la mujer ha permanecido practicándose debido a las ideas retardadas de que la mujer no puede hacer más de lo que está supuesta. Mala idea. Puede hacer más de lo que pensamos posible, y esto es bastante cierto. La educación, como ya habíamos mencionado en las generaciones pasadas, era que las mujeres no podían hacer muchas de las cosas que hacen los hombres normalmente, o que los hombres no podían hacer las tareas que estaban destinadas a las mujeres. Siendo que no tiene nada de malo que a veces podemos apoyar en tareas que son de mujeres y que ellas pueden hacer el trabajo de nosotros sin ningún problema. Al final de cuentas, seguimos siendo humanos todos y solo nos divide el género, el cual no es ningún obstáculo para que cierta persona pueda o no pueda hacer diferentes tareas. Y por último, recuerda que tú siempre defiendes tus derechos, defiende los derechos de los demás y respétalos como si fueran tus propios derechos. La igualdad entre los dos géneros es esencial para que se cumplan todos los derechos humanos. No obstante, las leyes que discriminan a la mujer aún prevalecen en todos los rincones del planeta. Muchas de estas leyes, de hecho, conceptúan a las mujeres y a las niñas como de segunda clase, en lo que respecta a ciudadanía, nacionalidad, salud, educación, derechos conyugales, derechos del empleo, derechos parentales y
derechos de herencia y posesión de bienes. En algunos países, las mujeres, en diferencia de los hombres, no pueden vestirse como desean, conducir un vehículo, trabajar de noche, heredar bienes ni prestar testimonio en un tribunal. Muchos de esos países son como en el Medio Oriente y, bueno, también en nuestro país, o sea, es un decir que nos podemos vestir como queramos porque pues todos sabemos que no es así. Si te vistes de cierta manera, pues suele haber consecuencias. Y pues es algo que hay en nuestro país y pues tenemos que trabajar en eso todos. Las mujeres tienen distintas formas de discriminación que limitan el ejercicio de sus derechos y sus libertades. Esto se basa en la vigencia de conductas machistas y sexistas que se encuentran en nuestra sociedad. Estas conductas se encuentran en nuestra sociedad desde hace muchísimos años y antes eran aceptadas, pero ahora ya no, porque nuestra generación se ha encargado de rechazar todo este tipo de conductas y enfocarnos en cambiar estas conductas. Dicha desvalorización está profundamente arraigada en creencias sobre el cuerpo de las mujeres que se traducen en deberes que ellas deben cumplir por naturaleza o que deben seguir en la sociedad. Esto es como, por ejemplo, cuando una mujer debe tener hijos nada más porque es mujer, porque es su deber como mujer, o cuando en una familia hay varias mujeres y ellas son las que se tienen que encargar del aseo por el simple hecho de ser mujeres. Discriminación por objeto. Se refiere a aquella que es directa y explícita contra las mujeres. Por ejemplo, cuando las leyes impiden que las mujeres sean empleadas en los horarios nocturnos, o los reglamentos restringen que las mujeres sean bomberas, taxistas, policías o cualquier profesión que creen. Y esto lo vemos mucho en nuestro país, bueno, también en muchos otros países. Antes en la policía pues no permitían mujeres, ahorita ya sí, pero igual en los trabajos si no te dejan, o sea, todos tenemos el derecho, o sea, todos somos iguales si tenemos los mismos derechos. Así como un hombre puede trabajar de noche, una mujer también puede. Y lo mismo, o sea, todos tenemos los mismos derechos. Aquella que se deriva de una norma o disposición formulada sin hacer referencia a un sexo determinado, pero que es en los hechos genera un trato inequitativo hacia las mujeres o los hombres. Este es otro tipo de discriminación y no es exactamente, puede ser hacia las mujeres o los hombres, pero eso es más hacia las mujeres. Y no lo podemos mucho de que si tú eres feminista, te discriminan por pedir tus derechos y yo creo que eso es algo que está muy mal, porque si uno no pide, si las mujeres no pedimos nuestros derechos, ¿quién va a venir a pedir nuestros derechos por nosotras? Así que yo pienso que todos tenemos el mismo derecho a expresarnos y debería haber equidad entre ambos géneros. De todas las formas de discriminación contra las mujeres por sus iniciales de edad. ¿Qué es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres? CEDAW es un tratado internacional que considera protege los derechos humanos y las libertades de las mujeres. La CEDAW es muy importante ya que es el primer instrumento que reconoce toda la discriminación por la que las mujeres tienen que pasar diariamente. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la CEDAW en 1909. Esta convención como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 al obtener la representación de 20 países. México la firmó en 1980
y la ratificó el 23 de marzo de 1981. Ayuda mucho a las mujeres ya que les dan su lugar, y esto tiene desde 1979, y que a mí me da mucho gusto que hayan hecho esta convención, ya que pues hice un cambio desde 1979 hasta ahorita, 2020, hice un cambio y sí se ha avanzado mucho en cuanto a derechos de la. Ello quiere decir que el Estado mexicano, en conjunto de poderes ejecutivo, legislativo, judicial y órganos autónomos, y en todos sus niveles, federal, estatal y municipal, aceptaron las obligaciones que se derivan del CEDAW. Esto significa que nuestro país está plenamente obligado a cumplir con lo que la CEDAW establece como un instrumento legal del más alto nivel, ya que pues es proveniente de las Naciones Unidas, y es responsable de las violaciones que ocurran contra la convención que en ese territorio. O sea, en México, si México está obligado a cumplir con todo lo que establece la CEDAW, y si se viola alguno de lo que estipula, pues México puede ser sancionado. En los 30 artículos, la CEDAW reconoce los derechos a la igualdad, integridad personal, participación política y nacionalidad, entre otros. Conceptualiza lo que es la discriminación contra las mujeres. Establece guías, las estrategias para eliminarla y hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres, en el ámbito privado y público, así como áreas educativa, social, política, cultural, entre muchas otras. La CEDAW beneficia a mujeres y hombres en tanto se rige como una herramienta de defensa jurídica y política de los derechos humanos, y constituye un instrumento enfocado en el combate, a través de la educación y políticas públicas, de la visión estereotipada de las personas. Además, la CEDAW establece la necesidad de eliminar la falsa concepción de las mujeres como seres inferiores, el impulso de una nueva educación donde las responsabilidades de cuidado de los infantes, personas enfermas y adultos mayores sean de ambos géneros y no solo de las mujeres. La garantía del acceso pleno a los servicios de salud para la planificación familiar, el embarazo, el parto, la etapa posparto y etc. La supresión de todas las formas de comercio y tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas. La mayor participación de las mujeres en el ámbito público y pleno respeto a sus derechos políticos. Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches. En esta clase daremos un cambio de tema. Estuvimos anteriormente hablando de todos los puntos del derecho de la mujer. Entonces, en esta parte de la clase hablaremos de un tema que al parecer es poco conocido, pero es muy importante para los derechos humanos, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Yo les voy a platicar qué son y qué impacto han tenido en el mundo contemporáneo y también en México. Primeramente, pues, ¿qué son los Objetivos de Desarrollo del Milenio? Supongo que es, como dije antes, no es un tema muy hablado, pero aquí les voy a decir sus inicios y para qué sirve y el por qué. En septiembre del año 2000, junto con la llegada del nuevo siglo, se dio a conocer la Declaración del Milenio por las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. En esa declaración, en ese entonces, formaban 8 objetivos de desarrollo del milenio, que tienen como meta combatir varias problemáticas de la vida humana y natural. 189 países se unieron de forma voluntaria y se suscribieron a la Declaración del Milenio. Así se llamó este papel. México fue uno de ellos, de los primeros en estar dentro de él. Aquí, como pueden leer, que fue un objetivo, ya lo tenían pensado, pues anteriormente teníamos había mucha ignorancia respecto a qué pasaba en el mundo, hablando fuera de los países no tercermundistas. Hubo varias personas, organizaciones que realmente necesitaban y estaban interesadas, y realmente era importante que ese tipo de organizaciones nos apoyaran.
Por ejemplo, aquí podemos ver que el Banco Nacional, los apoyó y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Yo anteriormente dije que es muy importante, pues, porque un nuevo objetivo o este nuevo proyecto para la humanidad se necesita bastante sustento. No hay una organización en sí que se dedique a eso hasta que se empezó a concretar el objetivo de desarrollo del nuevo milenio. Vino junto con la venida del nuevo siglo, pues fueron 2000. Aquí yo les voy a decir los 8 objetivos importantes que se dieron a conocer. ¿Por qué dice 2000-2015? En las Naciones Unidas, cuando se firmó esta declaración, se puso una meta de 15 años poder equilibrar estos 8 objetivos en la vida, en la raza humana. Y no solamente pueden ver en la imagen, no nada más es para la raza humana, sino es para toda la vida en sí, para toda la Tierra. Tenemos por primero erradicar la pobreza extrema y el hambre, la enseñanza primaria universal, la igualdad entre los géneros, reducir la mortalidad de los niños, mejorar la salud materna, el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades, combatirlas o en este caso prevenirlas, sostener el medio ambiente, fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Como dije anteriormente, esta primera se pretendía cumplir las metas en un lapso de 15 años. Aquí vamos a hablar un poco del por qué o qué pasó después, qué impacto tuvo en los derechos humanos del mundo y de México esta nueva decisión. Se están consiguiendo progresos importantes en relación con todos los objetivos. Se han podido mejorar millones de vidas gracias a los esfuerzos realizados a nivel mundial, regional, nacional y local. Aún así, se necesita mucho más que hacer. Este contrato o esta declaración o estas reglas o estas cláusulas, también llamados indicadores, que es un tipo de reglas más profundas, que los países siguen para saber que están haciendo bien el trabajo, para cumplir esos 8 objetivos. Sí se ve la diferencia y empezamos, después del 2000, empezamos a darnos cuenta de cómo está el mundo, gracias a la comunicación, gracias a todas estas pequeñas ayudas que se ha dado, como dije, voluntariamente, porque en esos momentos esos 189 países no fueron obligados. No todos los países están en la declaración de objetivos del milenio. Entonces, creo que ayuda a la igualdad. Pues yo puse una imagen aquí de varias etnias, porque ahora conocemos o tenemos introducción de cada una de ellas. Sabemos qué pasa en África, sabemos la situación de China, sabemos la situación de Rusia. A lo mejor no al grado de estar ahí local, pero por lo menos sabemos y hay muchas personas que le pican y hay muchas personas que pueden ayudar. Entonces creo que es un impacto muy importante. Y también para ellos, para que ellos conozcan sus derechos y para que el mundo un día pueda ser como debe ser. Ya para el 2015 el nombre cambió, ya no se llamaba Objetivos de Desarrollo del Milenio, ahora se llamaba Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? El cambio de nombre se debe debido a que la estructura de los 8 objetivos evolucionó de una forma más amplia. ¿A qué me refiero? Se adicionaron más objetivos, ya se dieron cuenta, se llegaron a una meta. En esos 15 años siguieron una meta, no la que se esperaba, pero sí fue bastante alta. Pero gracias a resolver esos problemas, pues empezaron a surgir otros, o nos dimos cuenta de otros. Entonces, lo que hizo las Naciones Unidas, que son los fundadores de este proyecto, ellos, para terminar la meta y para iniciar la otra, decidieron adicionar más objetivos que vamos a ver más adelante. Y como dije, no nada más para la vida humana, sino para toda la Tierra en sí. Los de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible son lo mismo, solamente que más evolucionados. Aquí, en estas imágenes, podemos ver qué desciende de qué. Aquí podemos ver, a lo mejor no se alcanza a ver en la primera imagen, pero vemos que la hambruna, que la necesidad de la educación, que el equilibrio de la equidad de género, que la salud maternal y que la salud en general nos ha traído otros que
El primer objetivo que se ha puesto para el 2015 es el fin de la pobreza, el segundo es hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento. Aquí en el sexto podemos ver que es algo completamente nuevo, un área que a lo mejor la veamos importante, pero que aquí sí se toma en serio. Y si somos observadores, aquí podemos notar que está mucho más innovadora la nueva lista de objetivos. Podemos ver que le han adicionado la energía no contaminante, la innovación industrial y infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles. Quieren que pueda haber un equilibrio con las nuevas tecnologías y con una forma, un estilo de vida que no impacte tanto en la humanidad. Entonces creo que a mí se me hizo un tema muy padre, totalmente desconocido. Y vamos a hablar un poco de cómo están las cosas o que si realmente funciona esto para nosotros y para los seres vivos con los que compartimos la Tierra. Yo sé que estas estadísticas solamente son de México. Creo que es importante saber si realmente estamos a la altura para poder cumplir todos estos indicadores que nos dan y todas estas metas. Entonces podemos ver que erradicar la pobreza y hambre extrema entre el 89 y el 2014 logró reducir más de la mitad del porcentaje de las personas que padecían hambre y que sobrevivían con menos de $1.25 diarios. Sí se puede ver más de la mitad el progreso en todo México y todavía hace falta, pues yo conozco ciertos lugares donde no alcanza el sustento para toda una familia. Y más que en México suelen tener familias muy numerosas. No suele empezar mucho en eso. Si nos vamos a la educación primaria, estuve investigando que ya para los años entre los 2000 y 2015, la preparatoria empezó a ser obligatoria. Creo que fue un paso y leyendo los indicadores, sí cumplimos uno de los objetivos. Aquí se puede ver que el 95.9% de niños y niñas terminaron un ciclo completo de enseñanza primaria. Eso creo que también es bueno. Conozco muchas personas de edad mayor que no han terminado ni siquiera la primaria, entonces también es un gran paso, pero se espera que puedan terminar al mínimo la preparatoria, ¿no? Y pues, le digo, aquí con lo innovadora que trata de ser esta nueva lista es fomentar una alianza global para el desarrollo. Actualmente 44 de cada 100 personas en México son usuarios de Internet. Abajo dice meta cumplida, pero respecto a las cantidades y cómo está la situación en este momento, creo que no es una meta que podemos lanzar como cumplida, porque ya se ha vuelto una necesidad del Internet y la comunicación global. Entonces, espero que este tema les haya sido de su agrado, que lo investiguen. En las descripciones les voy a dejar links de los resultados y de qué ha pasado y qué le podemos agradecer a este proyecto que no sabíamos. Muchas gracias.